Bueno, vamos a ver en esta clase negociación. La verdad es que no sabía en qué orden poner las clases de venta, o sea, los módulos de venta, los estoy acomodando todavía. Pero bueno, hoy vamos a empezar con negociación, ¿vale? Así que básicamente esta sería la clase 15, pero creo que va a quedar como más adelante, todo lo voy a reacomodar, ¿ok? Así que básicamente vamos a ver hoy negociación. Ahí María dice, hoy he tenido un cliente de México y el tema ha sido cuando le he dicho $500 por el tema del cambio de moneda. Ok, bueno, ahí lo que les puedes dar es un plan de pagos, ¿vale? Le puedes hacer que pague a 2 plazos y puedes hacerle que pague el 50% hoy y el 50% en 30 días. Si el dinero es un problema, y ahí está. Ok, así que básicamente vamos a hablar de negociación. ¿Y por qué es importante la negociación? Bueno, van a darse cuenta ahora cuando empecemos con el módulo que hay muchas cosas de la negociación que se relacionan también con la venta en general, ¿no? Y no se trata solo de negociar así un precio en general, sino que esta clase de negociación nos va a enseñar muchísimo sobre cómo funciona la venta, ¿ok? Cómo funciona básicamente una persona que está queriendo comprar, qué le pasa por la cabeza, todo eso. Wow, Daniela cerró un cliente de $2.000. Qué bueno eso, qué bueno eso. Me pone muy, muy contento. Así que después escríbanme, chicos, que quiero ver un poco más de cómo lo hicieron y a ver si los puedo ayudar, ¿vale? Así que felicidades, Daniela, por eso. Qué bueno, me pone muy contento. Ok, eso es una muestra, chicos, en, en la vida real y tangible de una persona que está pasando el proceso con ustedes, literalmente, y ha conseguido generar $2.000, ¿no? Que es literalmente, o sea, recuperar con un solo cliente la inversión del programa. Y creo que tener a una compañera, ok, que haya logrado eso, creo que es una muestra de que son personas normales y corrientes como ustedes que también comenzaron desde cero y pueden aprender ustedes también a hacer eso, ¿no? Y es cuestión de que se lo crean. Escríbanme al Messenger, tanto Daniela como Javi, como Nico, como quién más, como Richard, ¿vale? Así que bueno, todos los que cierran un cliente, por favor, háganmelo saber, ¿vale? Así que bueno, vamos entonces con la negociación, ¿ok? Y lo primero que quiero hablar es la mentalidad de la negociación. ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno, es un poco de cómo tenemos que ver la negociación, cómo tenemos que pensar y cómo tenemos que percibirla, ¿ok? Y lo primero que quiero aclarar dentro de una negociación o dentro de una venta es que siempre el cerebro emocional puede sobrepasarse por la mente racional. ¿Ok? Y las personas básicamente responden distinto a la misma lección, depende de cómo se presente la información. ¿Ok? Yo puedo decirte que 9 de cada 10 personas, ¿ok? Consumen esto, o te puedo decir que un 10% no lo consume, ¿ok? O sea, es totalmente distinto cómo presento la información y de hecho gran parte del marketing es cómo presento yo también la información y eso es lo que hacen bastantes grandes empresas con sus investigaciones, cuando dicen que tal investigación da tal resultado, etcétera. Y básicamente las personas se comportan de una manera en la cual puedan minimizar sus pérdidas. Y la reacción que tienen las personas a una pérdida es mucho más extrema que a una ganancia, ¿ok? Y perder puede distorsionar nuestro pensamiento de 2 a 9 veces más que cuando ganamos, ¿ok? Así que esto es algo que quiero que entiendan cuando van a vender, cuando van a negociar, cuando van a tratar con alguien en general. Las personas van a hacer muchísimo más por alejarse de las pérdidas que por acercarse a las ganancias, ¿vale? Así que si pueden hacer algo para que la persona se sienta segura y que no va a perder algo, entonces va a ser mucho más redituable para la persona confiar en ustedes. Así que bueno, quiero hablar de básicamente las dos formas de pensamiento que tiene el hombre, ¿no? Porque el hombre tiene dos formas de pensar. La primera es la mente animal o sistema límbico, que es mucho más rápido, instintivo y emocional. Y es algo que no se detiene como nuestro sistema respiratorio. O sea, tú puedes parar de respirar por un momento, pero no puedes hacerlo por siempre. ¿Ok? Y nunca deja de estar
en nuestro pensamiento y nunca deja de ser parte de nuestro pensamiento. Y el segundo sistema es más lento, calculador y lógico, y funciona una parte del tiempo. Pero en general siempre estamos actuando en automático. El 90% actuamos en automático y tenemos este sistema animal o esta mente animal que quiere lograr un deseo más profundo siempre. Y si puedes dominar la parte animal, entonces puedes dominar la parte racional y direccionar el pensamiento de una persona. Y para eso tenemos que lidiar con las emociones de la persona para negociar y para generar una venta. Y tenemos que entender, y esto lo vamos a ver también en la clase de manejo de objeciones, tenemos que entender el deseo más profundo o el significado más profundo de una persona, ¿vale? Así que básicamente lo que quiero que entiendan es que ustedes deben centrarse en ambas cosas, deben centrarse tanto en la mente racional como en la mente animal o instintiva o emocional de la persona. Y tienes que pensar a entender a las personas como algo que no es 100% lógico, porque muchas veces vamos 100% a la lógica y realmente no es así. Las personas tienen emociones, tienen miedos, tienen incertidumbres y tenemos que saber tratar con ello al momento de negociar. ¿Ok? Y los grandes negociadores revelan las sorpresas que pueden aparecer en una negociación. Y la primera parte de una negociación para eso es obtener la mayor cantidad de información posible. ¿Ok? Debes entender que si estás negociando algo, si estás intentando vender algo, cualquiera de las dos cosas, debes obtener la mayor cantidad de información posible de la otra parte. Por eso es que hacemos, de hecho, la investigación de mercado. Justamente lo que nosotros queremos hacer con esta investigación de mercado es obtener una idea de la otra parte, de más o menos básicamente qué piensa, qué siente, qué la influencia, qué le hace tomar una decisión, qué le hace tomar otra decisión. Y básicamente lo que esto hace es que podamos manejar mejor la situación. Si nosotros entendemos la situación de otros, no solo podemos direccionarla hacia donde nosotros queremos, sino que podemos incluso empatizar muchísimo más. Entonces es fundamental el hecho de entender a la otra persona, entender a la otra parte y básicamente saber exactamente cuáles son sus deseos, cuáles son sus dolores, cuáles son las cosas que le influencian y la manejan. ¿Ok? Así que algo que quiero hablarles ahora es el tema de los tonos en la negociación. Esto es algo que también lo vamos a ver en la parte de ventas, el tema de la tonalidad. Y básicamente la tonalidad es algo que influye muchísimo dentro de una negociación, dentro de una venta y dentro de cualquier cosa que se relacione con esto, ¿no? De hecho, la tonalidad es algo que influye en todo en nuestra vida, ¿no? O sea, yo puedo decir las mismas palabras con una tonalidad o con otra tonalidad y puede significarse algo totalmente distinto, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si yo le digo a una persona algo como te queda súper bien, ¿ok? Puede ser que esté diciendo la verdad. Pero si yo le digo algo como, por ejemplo, ¿cómo se dirá con ironía? Sí, te queda súper bien, ¿eh? O sea, es como irónico. O sea, es como no me estoy justamente queriendo referir a que lo que digo es verdad. Entonces, la tonalidad influye muchísimo y obviamente es un ejemplo exagerado, ¿ok? Pero lo que debes entender es que tu tonalidad es gran parte de tu mensaje. Y también si hablas con una tonalidad de una persona que tiene miedo, que se siente desconfianza, ¿ok? Y que básicamente no está seguro de sí mismo o sí misma, eso se va a transmitir en la venta. Y ahí Javier dice, el 38% del lenguaje es el tono, el 55% el corporal y el 7% lo que decimos. Sí, exactamente. De hecho, es una regla que vamos a ver mucho más adelante en esta misma lección, en este mismo módulo. ¿Ok? Y muchas veces nos perdemos información de la persona por no escuchar bien y podemos procesar aproximadamente 7 bits de información a la vez en la mente consciente. ¿Ok? Esto es algo súper importante y debes entender que debes tratar de ponerte en el máximo enfoque posible cuando le hablas a una persona, ¿ok? Para básicamente entender todo lo que la persona te está queriendo decir y todo lo que la persona está ocultando, ¿ok? Así que quiero que entiendas esto y es que como decimos algo, influye hasta 5 veces en el resultado. Y la forma en la que lo decimos, como te dije, influye hasta 5 veces en el resultado. Y para eso quiero que entiendas que hay 3 tipos de voces en la negociación. La asertiva es contraproductiva, ¿ok? Que es, o contraproducente, ¿ok? Que es básicamente como si estuviera dando una indicación. ¿Ok? Es como si te dijera,
tienes, tienes que pagar este dinero sí o sí. No hay opción, ¿ok? Eso es una voz asertiva, es una voz básicamente que está incentivando dominancia y las personas van a reaccionar de manera negativa porque nadie quiere sentirse dominado o dominada. Por otro lado, la voz juguetona, la voz positiva, que es básicamente mi tono de voz natural, o sea, yo hablo como así, como de manera positiva, de manera alegre, o sea, la mayoría del tiempo. Y básicamente esta es la voz que deberías usar la mayoría del tiempo. Y es como tu actitud debe ser más ligera y alentadora y más positiva y más alegre y más en ese sentido. Y cuando estás negociando o vendiendo o atacando los dolores de la persona de una manera en la cual le haces dar cuenta de por qué debería comprarte, deberías tener este tipo de voz. Y luego está la voz de DJ de radio, que es básicamente bajar el tono de voz, hablar más lento y hablar más pausado. Y es básicamente la idea de transmitir que estás en control, ¿ok? Y es básicamente hacer una inflexión hacia abajo y esto no invita a la respuesta. Si yo te digo, ok, no sé, suponte que te tengo que decir, el precio son 5.000, el precio son 5.000, si yo hago una inflexión hacia arriba, el precio son 5.000, es como que estoy invitando a una respuesta. Pero ahora si yo te lo digo de manera asertiva, el precio son 5.000, eso genera un poco de resistencia. Pero si yo te lo digo como con voz, como te digo, de DJ, con inflexión hacia abajo, el precio son 5.000. Es como que estoy transmitiendo autoridad de una manera mucho más directa y mucho más ligera y no tan chocante como la voz asertiva. ¿Ok? ¿Se entiende la diferencia entre estas tres voces? ¿Sí? ¿Continuamos? Vale, fantástico. Y como dije, hay dos tipos de inflexiones, ¿no? La primera es la inquisitiva, que es como inflexión hacia arriba, ¿ok? Y es cuando queremos transmitir que somos genuinamente curiosos por algo, y es una voz de trato mucho más fácil, y es una voz que incita a estar dispuesto a ser corregido, ¿ok? Entonces, básicamente es como cuando yo hago una pregunta, ¿ok? Y es como, suponte que una persona me dice, mira, no puedo aceptar pagarte $5.000. Yo le digo, ¿no puedes aceptar pagarme $5.000? Y eso es una voz como con inflexión hacia arriba. Por otro lado, la voz hacia abajo es la más declarativa, con una inflexión hacia abajo. Y es cuando tú hablas de algo que tú lo estás haciendo como una afirmación. No puedes aceptar pagarme $5.000. Y eso se hace una declaración y es distinto. O sea, una cosa es, no puedes aceptar pagarme $5.000 o no puedes aceptar pagarme $5.000. Es una cosa que es distinta. O sea, en una le estoy preguntando si no puede y la otra es como no puedo. O sea, y es como, por ejemplo, no puedo pagártelo versus no puedo pagártelo. Es distinto la tonalidad y uno es como que estoy preguntando y dando opción a estar más abierto y la otra es como más cerrado y es como esto es lo que yo quiero y es como una declaración y el problema con eso es que no doy lugar a justamente que la persona se abra, ¿vale? Así que bueno, vamos a hablar un poco de cómo enfrentar a la otra parte en una negociación, cómo básicamente tratar a la otra persona. El primer consejo es que no vayas muy rápido, tanto cuando hablas en general con la venta, como cuando básicamente estás en algún sentido presen- presentando el precio o cuando estés negociando. Por ejemplo, un error muy grande de todas las personas que cometen es el hecho de cuando presentan un precio o presentan una oferta, apurarse, acelerarse, hablar más rápido, hablar más bajo incluso, y es como que les da vergüenza en algún sentido, ¿no? Y la mayoría de las personas es como que se agitan cuando van a presentar una venta, ¿no? Y están como, bueno, el precio son $5.000 y son 3 meses de trabajo, y incluyo esto, esto y esto y esto y ya está. Y después lo primero que lo siguiente que hacen es inmediatamente ir a justificarse. Bueno, pero igual lo que te digo es que incluye una garantía e igual lo que te digo es bla, 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 y empiezan a justificarse, 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 ¿ok? Así que el trato que utilizas al posible cliente lo utilizas de tú o de usted. Yo siempre lo utilizo de tú porque me gusta ser más cercano. Siento que el usted es muy de corporativo, muy de empresa, ¿ok? Entonces siempre utilizo el tú.
Después sonríe, por más que la otra persona no te esté viendo, siempre es bueno sonreír porque transmite esta positividad, este positivismo, ¿no? En algún sentido en la conversación, ¿vale? Utiliza el tono adecuado, depende de lo que quieras transmitir, ya sabes los 3 tonos de voz, debes aprender básicamente qué estás queriendo transmitir en cada etapa y cómo utilizarlo, ¿ok? Y después lo que debes hacer es entender que la interacción es de dos y la otra parte tiene que sentirse escuchada. Y el error número uno de todas las personas en una venta o en una negociación es interrumpir a la otra parte. Y cuando estás negociando, cuando estás vendiendo, la mayoría de los vendedores lo que quieren hacer, o los negociadores, es hacerle entender a la otra persona su idea, ¿no? Obviamente, quieren mostrarle a la otra persona que ellos están en lo cierto. Y al hacer eso se centran nada más en decir algo que haga que la persona cambie de opinión. Pero la mejor forma de hacer que una persona cambie de opinión es mostrándoles que los escuchamos y los comprendemos, ¿ok? Y que básicamente podemos ayudarles a llegar a un punto en común entre ambos, ¿vale? Así que básicamente eso es lo fundamental, ¿ok? Y tienes que entender que las personas tienden a enfocar su energía en el qué decir, pero lo más importante es escuchar a la otra parte. Y de hecho, si algunos ya han visto mi guión de ventas de agencias de cifras y cuando vean el guión de ventas de este curso, que es básicamente el otro pero mejorado, se van a dar cuenta que el guión se basa en preguntas y no se basa en qué decir. Es muy poco lo que decimos realmente comparado a lo que preguntamos, ¿vale? Así que debes entender esto. ¿Y qué más tenemos ahí? Una, bueno, una gran influencia es cómo somos, ¿ok? Esto es la telepatía involuntaria y es que las personas reflejan su estado, o mejor dicho, las personas reflejan tu estado, ¿ok? Y básicamente esto es como las neuronas espejo. Entonces, básicamente las personas cuando tú estás vendiendo o negociando algo, van a reflejar el estado en el que tú te sientas o te muevas. Entonces, por ejemplo, si tú estás con dudas de tu producto y estás en un estado de miedo, estás en un estado de angustia, o si tú estás en un estado de desesperación o algo de eso, las personas van a percibir ese estado y van a básicamente rechazar tu oferta, ¿no? Porque van a estar sintiendo ese miedo, esa desesperación o esa falta de certeza. Entonces debes entender que debes tener un estado positivo, un estado de confianza, y debes entender a la persona y debes entender sus necesidades, ¿no? Y básicamente si tú estás en un estado de desesperación, de tengo que cerrar a este cliente sí o sí, o necesito este dinero, o tengo que cerrar este trato sí o sí, o me tienen que pagar lo que yo quiero, básicamente no vas a estar llegando a ningún lado porque vas a estar transmitiendo una desesperación que se va a notar en la venta, ¿ok? Así que, bueno, eso es un poco lo fundamental. Ahora vamos a hablar de una técnica que se llama la técnica del reflejo, ¿ok? O reflejando, ¿ok? Y básicamente cuando pensamos en reflejar, lo primero que se nos pasa por la mente es el hecho de básicamente modelar el lenguaje corporal de la otra persona, ¿ok? Entonces, lo primero que pensamos cuando hablamos de reflejar es, ok, voy a moverme igual que la otra persona, voy a decir, o sea, voy a, no sé, gesticular igual que la otra persona, usar sus mismas tonalidades, etcétera, etcétera. Pero básicamente lo que debes entender es que hay una técnica mucho más poderosa de reflejo que incluso te permite reflejar sin lenguaje corporal, y es el repetir las últimas 1 a 3 palabras o las más críticas que la persona haya dicho. Y la intención es hacerle entender a la persona que las entendemos, ¿ok? Y básicamente la idea es un poco usar las palabras de la otra persona, ese es el concepto básico. Y esto también se utiliza mucho en el lenguaje, ¿no? Y más allá de repetir las últimas 1 a 3 palabras de la otra persona, lo que podemos hacer es repetir las palabras que la otra persona frecuenta o la otra persona utiliza. Por ejemplo, yo si estoy teniendo una llamada de ventas con alguien de México, voy a utilizar palabras mexicanas, voy a utilizar güey, voy a usar chingón, voy a utilizar palabras que la otra persona sienta cercanas y que la otra persona utilice. ¿Por qué?
porque al repetir sus palabras la persona va a sentirme como cercana. Y si yo estoy hablando con alguien español, voy a poner un acento mucho más español, voy a utilizar el vale, voy a utilizar el coño, el hostia, el joder y todas las palabras españolas. Y si estoy negociando con alguien argentino, voy a utilizar las palabras más argentinas, el vos, el che, el boludo y todas las cosas más argentinas. Entonces, lo que hago siempre cuando estoy en una conversación de ventas y cuando estoy negociando algo y cuando estoy haciendo algo, y esto es lo que me permite cerrar tickets de $12.500 y varios pagados por adelantado, y la mayoría pagados en un mes, es el hecho de estas cosas, estas pequeñas técnicas que hacen que me vincule muy rápido con la persona. Y más allá de que tenga una marca y todo eso, que son cosas que se construyen con el tiempo, creo que es algo que te va a servir mucho el hecho de entender cómo vincularte rápidamente con las personas, porque cuando te vinculas con la otra persona, la confianza es algo que crece exponencialmente. Entonces, lo que te recomiendo mucho para negociar o para vender, en especial para resolver objeciones, que es parte de una negociación, o sea, resolver objeciones es una negociación, por eso lo estamos viendo ahora, es un poco el hecho de repetir sus últimas tres palabras. Pueden ser 2 a 3 palabras que haya dicho. Entonces, por ejemplo, si la persona me dice, obviamente vamos a ver más ejemplos en cómo resolver objeciones, en el módulo de resolver objeciones, pero si la persona me dice, es que no tengo tiempo para hacer este programa. Entonces, obviamente no voy a repetir las palabras hacer este programa, que serían las últimas tres, voy a repetir las más críticas, que es no tengo tiempo. Y al repetirlas les voy a dar a entender a la persona que las estoy comprendiendo, ¿vale? Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente, voy a básicamente decirle a la persona, perdona, lo que estoy escuchando es que no tienes tiempo, ¿verdad? Y ahí la persona se va a dar lugar a explayar más. Y ahí lo que va a decir es, sí, es que realmente trabajo todo el día, no sé qué. Y ahí ya entro en una conversación en la cual yo le hago entender a la persona que tiene el tiempo o puede encontrar el tiempo en su día a día para entrar al programa. ¿Ok? Y la forma para hacer esto, para hacer el reflejo en una negociación, es el tono de DJ, bajando la voz y haciendo más pausas y utilizar el perdona. Entonces, perdona, escucho que no tienes tiempo y básicamente lo que tienes que hacer es una inflexión hacia arriba, como una pregunta. Entonces, perdona, escucho que no tienes tiempo y es una inflexión hacia arriba, ¿ok? Y luego te callas y esperas que la otra persona responda. El error muy común en esto es intentar como seguir la conversación luego de esto y decir, perdona, escucho que no tienes tiempo, porque la verdad es que podrías hacer esto y esto y esto, y ahí no le estoy dando lugar a hablar, ¿ok? Entonces, lo primero que quiero hacer cuando me encuentro con una objeción o cuando me encuentro con una queja o algo, es básicamente darle tiempo a la persona a justificar su objeción, ¿no? Y expandir mucho más en detalle. O sea, no tengo dinero. Perdona, entonces no tienes dinero para acceder al programa. O perdona, no tienes dinero y eso es lo que te limita a acceder al programa. Y ahí la persona va a explayarse más en por qué no tengo dinero, ¿ok? O el problema es el dinero, o no confío en ti. Bueno, eso lo vamos a ver más en detalle, pero esto sirve también para la negociación, ¿no? Entonces, si y una negociación no solo se trata de algo, de algo básicamente ok, estoy acordando un precio y la otra persona me negocia, no sé, $1.000 en vez de pagarme 2.000. La negociación no solo se trata de eso, la negociación es en su día a día, o sea, es con la persona que les gusta cuando le dice que no darle su número, con su pareja cuando pelean, con su novia o novia cuando no lo deja salir con sus amigos, o sea, con cualquier cosa. Es en la vida, no solo en los negocios, ¿ok? Y básicamente debes entender esto y así es básicamente cómo funciona la negociación, es algo que es parte de la vida. Entonces, lo que debes aprender es incorporar esto en tu vida. Y, por ejemplo, te doy un ejemplo. Suponte que tu jefe te deja un papel que lo tienes que entregar para hoy a la noche y no puedes irte a dormir antes de irte a la noche, ¿ok? Entonces, o sea, no puedes irte a dormir sin entregar el papel. Entonces, viene tu jefe, suponte que viene tu jefe y te dice, mira, necesito que me entregues este papel y si no, o sea, y hasta que no me entregues este papel para hoy, o sea, no te puedes ir a dormir, ¿ok? Entonces, imagínate eso. Entonces, suponte que te dice, bueno, lo necesito para hoy. Entonces le dices, perdona, entiendo que necesitas esto para hoy. Y ahí tu jefe te responde, bueno, sí, la verdad es que lo necesito
para la reunión de mañana, para hacer mi presentación. Y ahí tú le dices, ¿para hacer tu presentación? Y él dice, sí, la verdad es que tengo que hacer una presentación y tengo que hacer el informe anual de cada año y la presentación es en la tarde. Ok, entonces, si entiendo bien, la presentación es en la tarde, ¿no? Y dice, sí, sí, es en la tarde a la 1 p.m. Pero bueno, ¿sabes qué? Al final, si me lo traes antes de la 1 p.m., una hora antes, está bien, no hay problema. Y ahí como reflejando las palabras que utiliza, te empatizas con su situación y haces que explace mucho más lo que quiere decir y llegas básicamente sin pedírselo a que te diga que se lo entregues al día siguiente. Entonces piensa en qué áreas de tu vida puedes empezar a utilizar esto, ¿ok? Y en qué áreas puedes empezar a utilizar la negociación y estas técnicas de negociación, ¿vale? Porque son muy útiles. Ahí María dice, de hecho, qué bueno si hubiese sabido esto esta tarde, lo pongo en práctica. Bueno, por eso la idea es dejarlo antes posible disponible los módulos de ventas para que apenas termine la semana 2 ya puedan verse todos los módulos de ventas de una y ya pasar a la acción. ¿Ok? Pero bueno, obviamente como vamos tardando más porque lo estoy dando en vivo, pues toca esperar y toca ir mejorando a medida que van aprendiendo. Pero bueno, ahora vamos a hablar un poco de las emociones negativas, ¿vale? O las emociones en general en la negociación. Y básicamente es entender que la mayoría de las personas recomiendan una cara neutral en la negociación y no ponerse emocional. Y esto es un poco relacionado con lo que me decía ahí, creo que José, sí, era José, sí, José me decía, bueno, ¿hablas de tú o de usted? Bueno, justamente la mayoría de las personas hablan de hablar de usted, tener una cara neutral y no ponerse emocional, pero no están entendiendo el rol de las emociones en una negociación. Y se pensaba que las emociones eran obstáculos a sobrepasar y que para alcanzar un buen resultado, ¿ok? Necesitas separar a las personas de los problemas, ¿ok? Y básicamente las emociones no son un problema, sino las emociones negativas. Esto es un poco como si te dijera que, ok, el agua es un problema para las langostas, ¿no? Imagínate que te digo eso. El agua es un problema para las langostas. Pero ¿realmente el agua es un problema para las langostas o el agua hirviendo es un problema para las langostas? Las langostas viven en el agua, pero si el agua está hirviendo, entonces mueren. Entonces el problema no es el agua, el problema es el agua hirviendo. Así también como el problema no son las emociones, sino las emociones negativas. ¿Ok? De hecho, necesitamos emociones positivas para pensar y pensamos un 31% mejor en un estado mental positivo. Por eso es que las personas te ponen, o sea, en los eventos de desarrollo personal o en los eventos de emprendimiento en general, te ponen en un estado positivo o en los eventos de, por ejemplo, multinivel y ese estilo de lugares donde te venden cosas. En la mayoría de los eventos, antes de la venta, te ponen en un estado mental positivo porque estás saltando, estás exaltado, estás feliz y es como que te la pela un poco la vida, ¿no? Te da un poco todo igual porque estás feliz, estás en éxtasis y tienes mucho más coherencia el hecho de hacer una venta en ese estado, ¿no? Y por eso es que se utiliza justamente el hecho de poner a las personas en estado para comprar. Y básicamente debes entender que cuando estás en un estado mental positivo, reconoces patrones mucho más fácil, las decisiones se toman con menos miedo y mejora nuestro pensamiento. ¿Ok? Así que bueno, eso es un poco lo de las emociones en la negociación como una introducción y debemos entender una manera estratégica de empatizar. Y básicamente al utilizar la empatía estamos generando influencia basada en la confianza. ¿Ok? Y esto significa que cuando empatizamos con otra persona estamos influyéndolas de una manera en la cual estamos generando confianza y no las estamos persuadiendo con técnicas subliminales ni nada de eso. Simplemente estamos entendiendo a la otra persona, comprendiendo su situación y generando empatía desde ese lugar. Entonces, la clave para esto es primero que nada reconocer, ¿ok? Y básicamente la empatía se basa en esta cosa que es reconocer la perspectiva de la otra parte. Cuando yo estoy negociando, cuando estoy vendiendo, ¿ok? Debo primero que nada reconocer o entender a la otra parte. Y debo reconocer o entender qué me está queriendo decir esta otra parte. ¿Qué me está queriendo transmitir? ¿Cuál es su situación? ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que necesita? ¿Cuáles son sus miedos? ¿Ok? Y una vez que tengo eso, puedo empezar a trabajarlo de una manera positiva. Puedo empezar a llegar a una solución que nos interese a ambos. Y luego lo siguiente es básicamente articular la empatía, que es vocalizar, articular y observar verbalmente ese reconocimiento. Entonces, por ejemplo,
para empatizar con alguien en una negociación, puedo ver que esa persona tiene miedo, ¿no? Entonces, lo que hago primero que nada es reconozco que la persona tiene miedo y lo articulo, o sea, y le digo, ok, estoy sintiendo que sientes un poco de miedo al realizar esta inversión. Puede ser que esto sea así. Y la persona iba a abrirse y decir, sí, la verdad es que estoy cagado, o sea, cagada, o sea, nunca he invertido $1000 en un coach o consultor, no sé si esto va a funcionar, o sea, y ahí ya empezamos a tener una confianza mayor con la persona, porque la persona empieza a abrirse y empieza a transmitir, perdón, todo lo que la persona siente. Y se trata de entender los sentimientos y la mentalidad de la otra persona, ¿ok? Y la empatía no requiere que te identifiques, que sientas, que compartas o que estés de acuerdo con las emociones de otro. Solo las identificas y las articulas, ¿ok? Eso es algo clave, ¿ok? Lo que estoy transmitiendo aquí. Que tú empatices con otra persona no significa que yo esté a favor de la otra persona. Entonces, si yo empatizo con que la persona quiere irse de la llamada sin pagar, no significa que yo esté de acuerdo con eso, simplemente entiendo su situación y entiendo sus miedos y los reconozco. Y básicamente debes escuchar lo que está detrás de esos sentimientos para que puedas aumentar tu influencia en todos los momentos dados que siguen. Entonces, si una persona tiene miedo, ¿ok? Y tú percibes ese miedo a través de tu empatía, debes preguntarte por qué está teniendo miedo esa persona, qué es lo que realmente está ocultando, qué es lo que realmente está sintiendo, ¿no? En algún sentido, por qué tiene miedo de acceder, ¿ok? Así que algo súper importante es que la empatía nos ayuda a aprender la posición en la cual la otra parte se encuentra y por qué sus acciones tienen sentido para ellos y qué puede moverlos, qué puede hacer que esa persona se mueva, ¿ok? Y nos ayuda a entender básicamente desde qué postura actúa, por qué actúa así, por qué piensa así, etcétera, etcétera. Y por qué tiene sentido todo lo que hace para ellos. Así que bueno, ahora vamos a hablar un poco de gestionando las emociones negativas. Y básicamente estamos buscando tanto las emociones negativas como las positivas, que tienen básicamente un diferente grado de impacto. Como hablamos antes, las emociones negativas tienen mucho más impacto que las positivas. De hecho, tenemos hasta 3 veces más capacidad para procesar lo negativo o almacenar lo negativo que lo positivo en nuestro cerebro. ¿Por qué? Porque estamos hechos para sobrevivir. O sea, lamentablemente nuestro sistema de pensamiento es primitivo y pensamos siempre en lo negativo porque pensamos siempre en qué nos puede hacer que nos extingamos, ¿no? Como raza, como especie. Y por eso siempre pensamos más en lo negativo, nos centramos más en lo negativo. Y por eso la mayoría de las noticias que tú ves son negativas. Y básicamente lo que estamos buscando, tanto es esto, tanto las emociones, hay más chicos que quieren entrar. A ver, voy a poner en pausa la función de compartir. Ok, ¿quién más está intentando entrar? Pero todos entraron con el link, ¿no? Qué raro. Ya entré esperando confirmación, pero no hay sala de espera, entonces se me hace raro. Vale, bueno, seguimos. Cualquier cosa le hacen saber a Janet. Vale, entonces vamos a hablar de gestionando las emociones negativas, ¿ok? Bueno, como les dije, estamos buscando tanto las emociones negativas como las positivas, que tienen un diferente grado de impacto. Y las razones para no hacer algo son mucho más importantes que las razones para hacer algo. Y por eso nos preocupa más lo negativo. Y negar las emociones negativas crea grandes barreras, ¿ok? Y hace que las cosas sean peor. Y las emociones positivas son el camino para el acuerdo, pero las emociones negativas son las barreras, ¿ok? Entonces debemos eliminar estas emociones negativas. Y toda emoción negativa tiene una parte positiva, debes entender eso. Lo que debes entender es que primero debes intentar entender y luego ser entendido. Y tienes que tratar a las herramientas, a las emociones como una herramienta y no como un obstáculo, ¿vale? Debes entenderlas que son justamente eso, son una herramienta, no son un obstáculo. No son algo que se debe poner en tu camino, sino que fundamentalmente son algo que te va a ayudar a llegar a donde tú quieres. ¿Ok?
Y básicamente debemos utilizar a sus emociones para influirlos mientras construimos su ansiedad. Y debemos resaltar sus emociones positivas y difuminar sus negativas. Y una gran manera de gestionar las emociones de una persona es utilizando el etiquetado, ¿ok? ¿Qué es el etiquetado? Bueno, básicamente el etiquetado es cuando yo etiqueto la emoción de la otra persona. Y esto es una forma de realzar ciertas emociones y esfumar otras. Entonces, lo que hacemos es utilizar palabras como parece que, o me suena que, o se ve como que, o siento que, o pareces, o me suena como, o se te ve. Entonces, y luego finalizas la frase con la observación de la emoción o dinámica que hayas percibido. Y esto alienta a la otra parte a ser más receptible y abre las compuertas de la verdad y hace que las personas confíen en ti y te cuenten cosas importantes. Esto es lo que hablamos anteriormente. O sea, es como, bueno, se te nota que tienes un poco de miedo de realizar esta inversión o se te nota que no estás tan seguro de realizar esta inversión. Puede ser que esté en lo cierto, ¿ok? Entonces eso es un poco etiquetar las emociones y al etiquetar esa emoción la sacamos a la luz y una vez que la sacamos a la luz podemos eliminarla, ¿ok? Eh, ¿Qué más tenemos? Bueno, eso lo voy a sacar. Así que, ¿cuáles son los pasos para etiquetar emociones? Primero que nada, detecta el nombre, perdón, detecta el estado emocional de la otra persona. Si estás cara a cara con otra persona, puedes recolectar muchísima información de sus palabras, tono y lenguaje corporal. Y el truco es prestar atención a cualquier cambio que pueden pasar en respuesta a los eventos, que generalmente son las palabras, ¿ok? Entonces, estar muy atento a cómo las palabras que dices afectan la emoción de la persona, ¿ok? Y básicamente lo que debes reconocer es eso, reconocer su emoción, y luego lo que haces es etiquetar la emoción que has detectado y que te gustaría resaltar, ¿ok? Y puedes poner la frase como una pregunta o una afirmación dependiendo de la inflexión hacia arriba o hacia abajo. ¿Ok? Entonces puedes decirle, te noto un poco con miedo o te noto con miedo. O sea, es distinto. Entonces, si no estás tan seguro, puedes decírselo de esa manera. O sea, te noto con miedo. Eso es una inflexión hacia abajo versus te noto con miedo. O puede ser que tengas miedo. O puede ser que no estés listo para realizar esta inversión. O, mira, no estás listo para realizar esta inversión. Lo noto totalmente. Entonces, dependiendo de tu tonalidad, va a afectar un poco ¿cómo es esto? Si es una afirmación o si es una pregunta. ¿Ok? Y luego de eso, como dije, haz silencio. Tira la etiqueta y espera. Deja que la etiqueta haga lo suyo. ¿Ok? Así que bueno, vamos a hablar un poco del efecto del etiquetado en emociones positivas y negativas. Etiquetar emociones o dinámicas negativas siempre fuma estas y etiquetar emociones o dinámicas positivas siempre refuerza estas. O sea, esto es un poco cuando sentimos que la persona tiene miedo, lo que muchos vendedores o negociadores quieren hacer, que está mal, es tratar de darlo por alto, ¿no? O saltarse ese miedo, ¿no? O decir básicamente, mira, o sea, actuar como si no estuviera, ¿no? En algún sentido. Pero justamente hay que hacer lo contrario, ¿no? No hay que actuar como si no estuviera el miedo, sino que lo que hay que hacer es decir, ok, entiendo que tienes miedo, qué es lo que te está dando miedo de esto? Y llegar a una solución con la otra parte, ¿vale? Y no darlo por alto y no saltearse, ¿ok? Y eso es lo principal. Y básicamente lo que tienes que hacer es eso, o sea, entender a la otra persona y permitirla abrirse. Por eso, básicamente, cuando nosotros reconocemos con una etiqueta a la emoción negativa, damos lugar a que la persona se abra y al dar lugar a que la persona se abra, podemos resolver esa emoción negativa. Pero si no se abre la persona, lo que va a sentir es que la estamos juzgando por esa emoción negativa y no nos la va a querer transmitir. Eso es algo muy importante y de hecho te invito a que lo pruebes. Si alguna vez sientes miedo de hacer algo o tomar una acción, te invito a que te abras y lo comuniques, ¿ok? Porque eso va a hacer que te sientas mucho mejor y vas a entender cómo vas a hacer sentir a la otra persona cuando le invitas a abrirse.
sea, por ejemplo, una técnica que utilizamos cuando yo empecé a aprender con Álvaro es el hecho de decir, mira, la verdad es que, o sea, tengo muchísimo miedo de hablarte y tengo muchísimo miedo de estar aquí, pero lo estoy haciendo igual. Así que, bueno, nada, soy Marcos. Introducirme, ¿no? Y el hecho de reconocer mi miedo, el hecho de reconocer lo incómodo que me siento, hace que se remueva eso. Entonces, básicamente, si estás en una sesión estratégica por primera vez y realmente tienes miedo, lo puedes comunicar y vas a sentirte muchísimo mejor y va a haber se va a crear como un vínculo de confianza y apertura emocional desde el primer momento con la persona. ¿Ok? Entonces, si tú agarras la llamada y empiezas y le dices, hola, John, ¿cómo estás? Mira, la verdad es que quiero serte totalmente honesto antes de comenzar. O sea, es la primera vez que, o no es la primera vez, pero le puedes decir, mira, la verdad es que estoy súper con mucho miedo de hacer esta llamada, en el buen sentido, estoy nervioso porque sé que puedo ayudarte y no quiero perder la oportunidad de ayudarte. Así que quiero comunicarte simplemente eso, que tengo mucho nervio por el hecho de perder la oportunidad de ayudarte, porque sé que puedo ayudarte y puedo ayudarte a mejorar tu salud, tu relación, lo que sea, y no quiero perder esa oportunidad. Así que, dicho eso, es algo que quería aclarar y si te parece, continuamos con la llamada. Pero está bien si continuamos. Sí, pum, ya está, ya eliminaste el miedo. Y de hecho que le des a la otra persona, ok, la oportunidad de abrirse emocionalmente, es el hecho de eso. O sea, si tú le das a la otra persona la oportunidad de hacer eso, por ahí incluso la otra persona te diga, mira, yo la verdad es que yo también estoy muy nervioso porque siento que vienes a esta llamada a venderme y la verdad es que no quiero comprar algo sin informarme. Y ahí los dos dejan las dos cosas claras y cuando ya se aclararon las cosas, no hay más barreras ocultas, no hay nada debajo de la superficie y se habla con claridad y con esa vinculación y apertura emocional desde el primer momento. Mostrar inseguridad no haría que nos baje el precio, no, para nada. Mm, Debería estar atendiendo al cliente porque me apura, en verdad, pero para mí es importante aportar el futuro. Ok. Así que bueno, ¿qué más? Luego, sí, las emociones. Entonces, solo porque parezca que no tenga un efecto, no significa que sea así. Y todo depende de cómo se utilice la técnica. Y la idea es ir dirigiendo la voz interna de la otra parte. Porque todos tenemos una voz interna, ¿no? Cuando estamos haciendo una negociación, cuando estamos haciendo una venta, nosotros tenemos una voz interna y la otra persona tiene una voz interna, ¿ok? Y esta persona lo que está sintiendo o diciendo en algún sentido es, ok, no sé, esta persona se quiere aprovechar de mí, o no sé si debo confiar en esta persona, ok, o no sé si lo que me están ofreciendo es un trato justo o es lo correcto. Y básicamente lo primero que debo hacer siempre es tratar de dirigir esa voz interna con las etiquetas, ¿ok? Y básicamente las emociones, como les dije, tienen dos capas. O sea, perdón, como les dije, o sea, no porque la persona no se abra, no significa que la técnica de la etiqueta no esté funcionando, porque las emociones tienen dos capas. La primera es la fase en la que se presenta, ¿ok? Que es la parte visible sobre la superficie que puedes escuchar y oír, y es básicamente el tono de voz, expresiones faciales, lenguaje corporal, etcétera. Y la segunda capa es el sentimiento enterrado que motiva el comportamiento debajo de la superficie. Y este es justamente más complejo y puede no mostrarse en la superficie o puede manifestarse en diferentes formas. ¿Ok? Y como te dije, debes reconocer la emoción negativa y eliminarla. La ira nunca es productiva para negociar, te vuelve ciego y si te llegas a enojar o algo, o la otra persona se llega a enojar, reconoce el error para que ambos se abran. ¿Ok? Y ahora vamos a hablar un poco de cómo manejar el miedo. Y calmar los miedos de una persona puede ser la diferencia entre cerrar un trato de $5,000 o no cerrarlo. Y básicamente lo que quieres hacer es interrumpir la reacción de la amígdala a amenazas reales o percibidas lo más rápido posible. Y cuanto más rápido limpiemos los obstáculos, más rápido podremos generar sentimientos de confianza, seguridad y bienestar. Y las etiquetas ayudan a desvelar e identificar la emoción primaria que lidera todo el comportamiento de nuestra contraparte. Y una vez que encuentres esa emoción primaria o razón, sus miedos van a difuminarse. Y debes descubrir hacia dónde llevan sus objeciones
y todas actúan como una pista y son una forma de establecer rapport o empatía o vinculación. Ok, entonces esto es un poco lo que les venía diciendo. Todas las emociones, las objeciones llevan siempre a algo más profundo, ¿ok? Todas las emociones llevan a algún lugar más profundo. Y básicamente debes entender que todas las emociones que las personas, todas las objeciones que las personas nos presenten, siempre están direccionando a un lugar mucho más profundo. Entonces, lo que significa esto es, por ejemplo, si alguien dice que no le interesa el producto, no es que no le interese, porque no estaría en la llamada. O sea, justamente lo que nos está diciendo es que no tiene la confianza suficiente. O, por ejemplo, si nos dicen que tienen que mirar sus números y nos avisan, nos están diciendo que no confían en nosotros o que no les interesa. ¿Ok? Así que básicamente eso es lo fundamental. Y algo muy, muy bueno para las emociones negativas es las acusaciones, que es traer a la luz las cosas negativas que la otra parte pueda decir o pensar de ti. Y esto funciona porque desarmas a tu enemigo y reduce la negatividad, lo cual trae a ambos a una zona segura de empatía. Y básicamente hace que la otra parte confíe más en ti al abrirse. Y lo que tienes que hacer es listar todas las cosas que quieres rechazar y que quieres y que no quieres que piensen, ¿ok? Y tienes que adelantarte antes de que la piensen y no pienses que les vas a dar una mala idea. Entonces, por ejemplo, ¿cómo hago esto yo? Por ejemplo, yo en mi video de venta, lo que hago es, o cuando empiezo un anuncio, por ejemplo, a veces, lo que hago es decirle a la persona, o sea, acusar a la otra persona con una etiqueta. Entonces, acusar a la otra persona con una etiqueta funciona muy bien de la siguiente manera. Estoy seguro que es muy, o estoy seguro, no, o muy probablemente estés pensando que lo que te estoy diciendo es falso, o muy probablemente estés pensando que me estoy queriendo aprovechar de ti, o muy probablemente estés pensando que este sea un anuncio más. Y lo que hago es acusar a la otra persona, y lo que hago es desarmarla a la otra persona, ¿no? Y al decir eso la estoy desarmando y la estoy dejando justamente sin nada, porque yo, o sea, ya reconocí su escepticismo, ¿no? Entonces, lo primero que quiero hacer es eso, es básicamente reconocer como primero que nada la falsa creencia de la persona y decirle, mira, la verdad es que lo más probable es que estés pensando esto. Y por eso quiero decirte que esto ya es cuando rompo esa falsa creencia, ¿vale? Así que bueno, ahora vamos a ver las dos palabras claves en una negociación y cómo manejarlas. Pero denme un segundo. Marco se ha agendado con dos prospectos. Ahora mismo sería bueno entonces que me expliquen sobre los problemas que me dijeron en la investigación de mercado y después hacer la sesión estratégica. Sí, es lo que más recomiendo. ¿Alguno está desde el inicio para saber a qué hora inició? Llegué tarde. Uf, como hace una hora. Pero bueno, está la repetición siempre. Vale, entonces, vamos a hablar de las dos palabras clave en una negociación y cómo manejarlas. Y las dos palabras claves son el sí y el no. Y básicamente los vendedores quieren mantener a toda costa al cliente o al potencial cliente diciendo que sí, de manera constante. Pero a nadie le gusta quedar atrapado en un bucle de sí. De hecho, este es un error muy grande que se comete y que muchas personas piensan que es lo correcto, y es el hecho de intentar que la persona esté constantemente diciendo que sí, ¿ok? Pero estas mismas personas creen que el no es una palabra que debemos tener, ya que es la palabra más negativa que existe, o sea, no hay nada más negativo que no. Pero decir que sí todo el tiempo se termina volviendo incómodo y se termina volviendo algo antinatural, y que la persona se termina dando cuenta que estamos jugando en un momento con eso. Y de hecho la famosa técnica del sí es algo que ya se ha vuelto bastante conocido. Y el no simplemente hace que la persona aclare lo que no quiere para que ambos entiendan qué busca cada uno. Y hace que la persona se sienta segura y con el control. Y los niños han aprendido que cuanto más escuchan sus padres, es después de decir que no, ¿no? Entonces, básicamente los niños entienden esto. O sea, cuando un padre dice que no, luego está mucho más receptible a decir que sí. Y de hecho, una vez que alguien dice que no, no significa que sea permanente. Simplemente puso el primer freno, ¿no? En un sentido. Y debes entender esto, debes entender que la persona diga que no, no siempre es malo.
¿ok? No siempre significa que la persona se dio por vencida o que no va a tomar más tu producto o servicio. De hecho, decimos que no como una respuesta automática. Y el no significa que alguien ha considerado todos los hechos y ha tomado una decisión racional. Y generalmente es una decisión temporal que utilizamos para mantener nuestro status quo, nuestra zona de confort. Y la palabra no provee protección. Y Jim Camp dice en su libro que las personas lucharán por el derecho de decir que no, pero que una vez que les das el derecho, tu negociación se vuelve constructiva y colaborativa. Así que acostúmbrate a no escuchar esta palabra como algo negativo y debes entender que las personas necesitan sentirse en control. Y cuando le das a alguien permiso de decir que no, sus emociones se calmarán y tu habilidad y su habilidad, perdón, de tomar decisiones aumentará rápidamente, ¿ok? Así que decir que no es básicamente una forma de sentirse protegidos y permitirles decirlo te da tiempo para convencerlos de que tu propuesta es la mejor opción. Y luego del no comienza la verdadera negociación. Y es una reafirmación de autonomía y protege, barra beneficia, a todas las partes, creando un sentimiento de seguridad y control. Y hace que las personas piensen que están controlando la conversación. Y le da a la otra parte el sentimiento de control, y esto es una gran manera de abrir un camino a alcanzar un objetivo deseado común. Y lo que queremos hacer siempre en una venta y en una negociación es hacer sentirle a la otra persona que tiene el control. No queremos hacer que sienta que nos estamos aprovechando de ella, ¿no? Y básicamente tenemos distintos significados del no, ¿no? Justamente. Y el primero es, no estoy listo para llegar a un acuerdo. Cuando nos dicen que no, muchas veces nos están diciendo eso. O me estás haciendo sentir incómodo. O no entiendo lo que me estás queriendo decir. O no creo que pueda permitírmelo. O quiero algo más. O necesito más información. O quiero hablarlo con alguien más. Y estas son algunas de las objeciones que nos cruzamos generalmente y son algunas de las razones por las cuales alguien dice que no. De hecho, son las más comunes. Y siempre que alguien dice que no, tenemos que intentar ver cuál es la razón oculta para decir que no. Y básicamente, para responder al no, debemos preguntarle a la otra persona, ok, ¿qué parte de esto no funciona para ti? ¿Y qué necesitarías para hacerlo funcionar? Y ok, parece que hay algo que te está molestando. ¿Me podrías decir qué es? Y me suena que si resolvemos esto podremos llegar a un acuerdo, ¿o no? Y básicamente esas son algunas preguntas que podemos hacer para sobrepasar el no. Pero es importante que el no se presente en la conversación para que la persona se sienta segura. ¿Ok? Y de hecho, hay veces que nos dicen que sí, pero tenemos distintos tipos de sís. ¿Ok? Muchas veces nos dicen que sí, pero es un sí fraudulento. O sea, hay tres tipos de sí. El primero es el fraudulento, el segundo es el de confirmación y el tercero es el de compromiso. Entonces, el sí fraudulento es cuando sientes que debes decir que no, pero que decir que sí es una forma más fácil de escapar. Y puedes utilizarlo de manera engañosa para mantener la conversación y de esa manera obtener más información ganando un poco de ventaja. Y se usa muchas veces cuando dices que vas a quedar con alguien, pero luego te inventas algo. Y esto también pasa mucho con prospectos que dicen que sí en la llamada, pero luego desaparecen. De esos sobran. Y generalmente esto se da porque no están súper convencidos y dicen que sí como para escapar. Y básicamente tenemos el sí de confirmación, que es un sí inocente y es una simple afirmación sin ninguna promesa de acción. Es como, ok, ¿te parece escuchar lo que tengo para decir? Sí, ok, y es un sí de confirmación. Pero luego está el sí de compromiso, que este es el más esperado en la negociación o en la venta. Y generalmente lleva a la acción, ok, aunque un sí sin un cómo no es nada. Y eso lo vamos a ver mucho más adelante. Por más que alguien diga que sí, si no dice el cómo lo va a hacer o si no lo termina haciendo y realizando y tomando la acción, no sirve de nada. Y vamos a hablar un poco de la ilusión del control, ¿ok? Al fin y al cabo, se trata de guiar a la otra persona a la negociación sutilmente a descubrir su meta por su cuenta. Y tienes que hacer que la otra persona llegue a la solución que tú quieres como si fuera su idea. Y justamente el reporte es inútil a menos que la otra persona sienta
que él está en control de las ideas y de la conversación que crea, ¿ok? Y básicamente debes comenzar desde su punto de vista y no puedes controlar las decisiones de otros con compromiso y lógica. Solamente puedes influenciar su resultado metiéndote en su mundo. Y si puedes hacer que las personas se sientan a salvo y seguras y que tienen el control, entonces ya las tienes. Y debes crear el no lo antes posible, ¿ok? Y esto da un sentimiento de seguridad y control. Y el no da lugar a una verdadera conversación y crea una zona segura que tirará abajo las barreras para construir una relación de confianza. Y esto llevará al compromiso y la toma de acción. Y puedes utilizar el no para que las personas respondan. Y la única forma de hacer eso, o perdón, la forma de hacer esto, es creando una falsa etiqueta de su emoción o deseo, lo cual los fuerza a corregirte, ¿ok? Y esto es algo que podemos utilizar cuando alguien no nos responde en un seguimiento y les podemos decir algo así como, ok, entiendo que te he ofendido, o te he ofendido, o me odias, o algo así, ¿no? Y eso fuerza a la persona siempre a responder porque estamos etiquetándolas de manera inadecuada y la persona va a querer corregirnos. ¿Ok? No es que hay que forzar el no, simplemente hay que hacer que se presente en la conversación para que la persona se sienta libre, ¿ok? Y no que esté constantemente diciendo que sí. Entonces, como dije antes, puedes utilizar el no para que las personas respondan y debes averiguar qué no quieren las personas, ¿ok? Para eso utilizamos el no, para averiguar qué no quieren y justamente para que las personas se sientan libres y cómodas diciéndonos que no quieren, ¿ok? Así que acostúmbrate a cambiar los sí por no. Y si llamas a alguien, en vez de decir, tienes unos minutos, diles, es un mal momento para hablar. Y escapa del sí, ya que siempre suena como una trampa. ¿Ok? Y en vez de decir, ¿crees que serviría para ti? Dile, es muy ridículo creer que esto es para ti. Y en vez de decir, ¿estás de acuerdo? Diles, ¿estás en desacuerdo? Y el no es hasta 5 veces más poderoso que un sí. Un buen no, en el buen momento y de la manera correcta, ¿ok? Es hasta 5 veces más poderoso. Y justamente el no calibrado permite que los problemas reales salgan a la luz y protege a las personas de tomar decisiones erróneas y desacelera las cosas para que las personas se sientan cómodas con sus decisiones y ayuda a las personas a sentirse bien, seguras y en control de sus decisiones y emociones. Y les permite reflexionar y procesar todos los detalles para que puedan tomar una decisión lo más informada posible. Y una buena forma para recuperar seguimientos que no responden es si terminas una llamada y la persona no responde por pagar o si envías emails y las personas no te responden, puedes utilizar la siguiente pregunta. ¿Has abandonado este proyecto? ¿O te estoy ofendiendo? O, de hecho, una que funciona muy bien es ¿me odias? Y una muy buena también es ¿no te gustaría vender más? O sea, es como preguntas que tengan que justamente responder que no, ¿ok? Y creo que es algo fundamental para que las personas respondan y utilizar el no. Y la tendencia natural de la persona será responderte para rescatar la situación. Y justamente esto ofrece seguridad y la ilusión de control a la otra parte. Así que vamos a hablar un poco de direccionando hacia tu resultado, ¿ok? Y algo muy bueno para direccionar a tu resultado es el hecho de utilizar esta frase, ¿ok? Que es, entonces parece que sí, y esto sirve mucho para resolver objeciones, ¿ok? Que es, entonces parece que sí, paráfrasis, entonces etiquetado extensivo. Entonces, ¿cómo se aplica esto? Bueno, entonces parece que sí, paráfrasis es, o paráfrasis, no sé cómo se dice, es básicamente repetir lo que la persona dijo. Entonces, parece que si resolvemos el problema del tiempo, entonces, y ahí etiqueto, accederías hoy mismo al programa, ¿ok? Entonces, lo que hacemos es esta fórmula, ¿ok? Que la podemos utilizar con todas las objeciones que la persona nos ponga, ¿no? Entonces parece que si conseguimos el dinero, ¿ok? Esto iría aquí, el paráfrasis, como se diga,
entonces ingresarías al programa, ¿ok? Ingresarías a mi programa de coaching. Y de esa forma, lo que estamos haciendo es haciendo un resumen de lo que la persona dijo y luego de esto, si responde que sí, entonces ya lo que hacemos es proseguir a resolver. Y básicamente lo que queremos conseguir siempre en una negociación o en una venta es estas dos palabras, que es verdad. Y eso significa que has creado una epifanía en su mente y que ven algo como irrefutable. Entonces, ¿cómo se puede aplicar esto? Bueno, por ejemplo, lo que puedes hacerle es entender a las personas es cuando te dicen que es muy caro. Entonces, ahí le dices, mira, la verdad es que mm, te estoy cobrando $1000, pero no es muy caro si tú me das $1000 y yo te doy 4000, ¿no? Y ahí la persona va a decir, es verdad. Y ahí cuando dices es verdad, acabas de crear una epifanía en la mente de esa persona y esa persona va a hacerte caso a todo lo que le digas y va a ser mucho más receptible a tus afirmaciones. Y justamente también demuestra que las personas sienten tu empatía, ¿no? Y indica que se ha construido un puente de influencia basada en la confianza. Y tienes que entender que tienes razón no es lo mismo que es verdad. Y esto lo utilizamos muchas veces como un falso acuerdo. Y es un poco como en las relaciones, como sí, amor, tenés razón. O como a tu madre y a tu padre cuando te retaban, sí, ma, tenés razón, sí, pa, tenés razón. Entonces un poco como para sacarnos de encima a la persona, pero no es lo mismo que es verdad. Y hay que tener mucho cuidado con eso, que muchas veces las personas nos dicen eso para sacarnos de encima y hay que resolver de manera adecuada la objeción, ¿ok? Entonces, primero que nada, hay que entender cómo utilizar nosotros el es verdad. Y debemos entender esto. Te entiendo es la peor frase para negociar, ¿ok? Debes entender que debes utilizar esta frase, que es verdad. Y cuando inicias con un acercamiento positivo, comienzas a disparar reacciones que llevan a que cambien su forma de pensar. Y cuanto más entendida se siente una persona, más propensa será a comportarse de una manera constructiva. Y cuando las personas creen que entiendes sus emociones y ves el mundo desde su perspectiva, es cuando el cambio mental y de comportamiento se vuelve posible. ¿Ok? Y algo muy bueno para las negociaciones y la venta son los deadlines o tiempos límites. Y los deadlines o tiempo límite hace que tengamos miedo de lo que puede pasar por no cumplir algo a tiempo. Y sabemos que la pérdida es un gran motivador y por eso lo utilizamos para negociar. Y si revelas tu deadline o tiempo límite a la otra parte como algo que trabaja en contra de ellos, entonces puedes conseguir mejores resultados. Y si la otra parte aumenta la especificidad de un deadline con quién, qué, cuándo y cómo, eso significa que están sintiendo mucha más presión. Y estas son principalmente emocionales, los deadlines o fechas límites, por lo cual cuando sientes que las estás alcanzando, tienes a tomar malas decisiones. ¿Ok? Así que ahora vamos a hablar un poco de la psicología de la división. Y debes entender esto, debes entender que el valor emocional de lo justo o injusto supera el valor racional del dinero. Y debes entender cómo te afectan tus emociones a ti y a la otra parte. Y esto significa que como humanos estamos muy influenciados por qué tan justos sentimos que estamos siendo tratados. Y la palabra justo es la más destructiva en una negociación. Y debes entender que una persona va a estar dispuesta o no a dar un porcentaje mayor o un dinero mayor, dependiendo de si siente que se le están aprovechando o no. Y van a hacer mucho más por no sentirse aprovechados que por ganar dinero. O sea, de hecho hay un ejercicio que es el de, imagínate que vas con un amigo caminando por la calle y te encuentras con una persona, ¿ok? Y una persona agarra y te dice, te voy a dar $10, ¿ok? $10 para ti, ¿no? Perdón, se los da a tu amigo, le dice, le voy a dar $10 a tu amigo, ¿no? Y le voy a dar $10 a tu amigo y la persona te dice, ok, te voy a dar esos $10, pero con una condición, ¿ok? Tú vas a escribir un número de lo que quieres recibir de esos $10 y
tu amigo va a escribir otro de lo que te quiere dar. Y si se igualan los números, o si el de tu amigo supera lo que tú pusiste, entonces básicamente les voy a dar el dinero. Si no, se quedan sin nada. ¿Ok? ¿Se entendió más o menos la metáfora? ¿Qué número pondrían ustedes? Quiero que me pongan en la caja de chat. ¿Qué número le pedirían a su amigo? 5. 5. Eso es así. Ustedes van caminando con su amigo por la calle, ¿ok? Imagínense a un amigo. Y viene un extraño con $10 y se lo regala a tu amigo y les dice a los dos, les voy a dar estos $10 a tu amigo, pero, pero tu amigo te va a tener que dar una parte. Entonces tienen que hacer algo. Tú y tu amigo van a escribir un número de esos $10 en una escala del 1 al 10. Y si los números se igualan, o si tú escribes un número menor de lo que tu amigo te tiene que dar, entonces básicamente se pueden quedar el dinero. Si no, se quedan sin nada. ¿Ok? ¿Entendieron mejor ahí? ¿Qué número le pedirían a los amigos? ¿Qué número creen que les corresponde? Tienen que anotar un número que creen que les corresponde. ¿Ok? 5, 4, 5, 5, 5. Ok, ok. La mayoría cree que le corresponde un 5. Y aquí en tiempo real tenemos exactamente lo que estoy diciendo, que es lo que digo aquí. Las personas le dan mucho más valor a la parte emocional de no sentir que se les están aprovechando o de sentir que están recibiendo lo que creen, ¿ok? Versus a la parte racional. Y realmente cualquier número que no sea 1 es especulativo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si yo pongo 1, y mi amigo tiene $10, mi amigo tiene que poner mínimo 1. Pero si yo pongo 5 y mi amigo pone 3, entonces básicamente me pierdo el dinero. Entonces, cualquier número que no sea 1 es especulativo y las personas están más dispuestas a arriesgar su dinero que con tal de sentirse que las están tratando justas, que a ganar dinero, o sea, y que a que tener un trato justo. Ahí lo que tendrían que poner es realmente 1. ¿Por qué? Porque si tu amigo pone 5, 6, 7, 8, ya se ganan todo ese dinero. Pero si ponen más de lo que su amigo puso, se van a quedar sin dinero. Y si mi amigo pone 3 y yo 5, ambos perdemos el dinero, o yo solo, ambos. Ambos pierden el dinero. Así que eso es un poco un ejercicio para que entiendan realmente cómo funciona la psicología humana. ¿Ok? Ahí dicen, qué buena, ya entendí, es muy bueno. La verdad es que es bueno el ejercicio. Entonces deben entender a pensar en esos términos y deben entender que todo el mundo piensa así. A las personas, a los humanos, les interesa más su ego de no sentirse estafados que realmente ganar dinero muchas veces. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Así que bueno, vamos a ver 3 formas de utilizar la palabra justo. La primera es como un movimiento defensivo para desestabilizar a la otra parte. Y esto muchas veces la van a utilizar las otras partes cuando estamos en una negociación. Y es una frase que suena así, ¿no? Solo queremos lo que es justo. O solo quiero un trato justo. Y ahí la respuesta que le puedes dar a la persona para refutarlo es, ok, perdóname, volvamos a donde te empecé a tratar de manera injusta y resolvámoslo. Y ahí, pum, descolocas a la otra persona. El otro tipo de justo es cuando la otra parte te trata de hacer ver como alguien injusto y te dice, pero lo que te estoy proponiendo es algo justo, o sea, no veo lo injusto en lo que te estoy diciendo, ¿ok? Y ahí lo que le dices es, ¿una oferta justa? Entonces ahí respondes con un reflejo, ¿no? Y le dices, respuesta justa, parece que estás listo para proveer evidencia que apoye eso. Y ahí descolocas de vuelta a la otra parte. Y el último, que es el mejor, que es el único que debes utilizar en una negociación o venta, es el siguiente.
quiero que sientas que te estamos tratando de manera justa o que te estoy tratando de manera justa en todo momento. Así que por favor, párame si en cualquier momento piensas que no te estoy tratando de manera honesta y déjamelo saber. Y eso es, como siempre venimos diciendo, ¿ok? Es esa sensación de control, esa sensación de tranquilidad que le das a la otra persona, ¿ok? Y vamos a hablar un poco de pérdidas versus probabilidades. Y es lo que te dije. Las personas son más propensas a comprar certeza que posibilidad o que probabilidad. Y el 70% de las decisiones se toman para evitar pérdidas y no para ganar algo. Y debes anclar sus emociones. Y debes entender que los preparas para una pérdida o preparas sus expectativas para una pérdida. Entonces, algo muy bueno para esto es, si tú estás, por ejemplo, con una persona que no ves muy confiada al momento de hacer un cierre de ventas, le dices, tengo malas noticias, puede que el precio sea muy alto para ti. Y ahí le estás preparando a la persona mentalmente y la persona va a querer demostrarte lo contrario, de que el precio no es muy alto para él. ¿Ok? Y algo muy bueno también es el hecho de cuando haces una oferta, es no dar un número redondo para que sea menos negociable. Si estás hablando con una persona y quieres venderle un coaching, por ejemplo, algo muy bueno que puedes hacer es decirle, ok, mi coaching sale $597 o $523, algo así, ¿no? Y es algo como que es un número, como esto lo hacen mucho las agencias de viajes, que ponen publicidades con números, incluso con centavos, porque hace pensar a las personas que está como calculado con los costos y sobre los costos, ¿no? Así que eso es una estrategia muy buena también. El cliente de hoy se emocionó cuando le expliqué en qué consistía mi programa. Significa que eso va a conseguir, que va a conseguir el dinero para pagarlo. No siempre significa eso. Debes tratar de conseguir algún tipo de compromiso, pero bueno, eso ya lo vamos a ver en la parte de cerrar la venta. Marcos, pero esto lo hacemos cuando ya lo hemos hecho la oferta o cuando. ¿A qué te refieres? Sí, esto es para negociar. Esto es cuando ya se hizo la oferta. La mayoría de esto es cuando ya se hizo la oferta. Hay varias partes que sirven en la llamada en general, como se han dado cuenta, y hay otras partes que sirven más para la parte de la oferta. ¿Ok? Vamos a hablar un poco de la ilusión del control. Y algo muy importante es que no debes preocuparte tanto por quién toma la decisión, sino de quién la mata. Y debes entender que hay muchas personas, y esto lo vamos a ver más adelante, que tienen una decisión tomada, pero luego van a su entorno y su entorno los termina echando hacia atrás. Y básicamente debes hacer que tus problemas se vuelvan sus problemas y de esa manera van a sentir la necesidad de encontrar una solución para ti, para mantener el control. Y eso es lo que se llama la ilusión del control, cuando hacemos a la persona que piense que está llegando a una solución, cuando en realidad nosotros estamos planteando la solución a través de preguntas. Y en una negociación, siempre que pides algo, la otra persona te va a pedir algo a cambio. Entonces no debes pedir algo, sino que debes hacer que la persona llegue a la parte de la solución por su cuenta. Marcos, tengo una duda, ya tengo mi oferta, ¿me recomiendas que empiece a ofrecerla una vez terminada la semana 3 para vender mejor o semana 4? No, semana 3, la semana 4 no es de ventas. Así que, ¿qué más tenemos? Bueno, algo súper importante, debes suspender la resistencia activa de escuchar lo que la otra parte está diciendo. Muchas veces al negociar tendemos a frenar lo que la otra parte me quiere decir o tendemos a escuchar para responder y no escuchar para comprender. Y debes suspender sus mecanismos de defensa y hacerles bajar su guardia. Y la forma de hacer eso es entendiendo su perspectiva, pero la mayoría rechaza automáticamente la perspectiva de la otra persona para preservar la suya. Y para defender su postura, la mayoría de las personas justamente no escuchan al resto, sino que están más centrados en decir algo que defienda su postura que en comprender a la otra parte. Y las preguntas abiertas y calibradas que provocan pensamientos son las que te ayudarán a bajar la guardia de la otra parte. Y esto ayudará a que la otra persona llegue al resultado que tú querías pensando que era su idea.
Así que no quieres que otras personas crean en lo que tienes que decir. Solo quieres que no dejen de creer, ¿ok? Y esa es la clave. Y debes presentar una idea de la manera correcta en forma de una pregunta calibrada, ¿ok? Y es una de las herramientas más poderosas e importantes que tendrás a tu disposición para cambiar una creencia. Así que algo muy bueno, por ejemplo, para decirle a la persona que no, que lo vamos a ver también más adelante, es responderle cómo se supone que haga eso. Y la clave es que suenes que realmente estás pidiendo su ayuda, ¿no? Imagínate que un cliente te pide un descuento y tú le dices, ok, ¿cómo se supone que haga eso? O sea, ¿cómo se supone que lo haga un descuento? ¿No? Y es un poco hacerle entender a la persona que le estás pidiendo su ayuda porque no puedes hacerlo. Porque tú tienes costos, tú tienes tiempo, tienes un montón de cosas y estás logrando que la persona empatice contigo, ¿no? Y se ponga a pensar de manera activa en que no puede pedirte un descuento, ¿ok? Lo único que me queda en la cabeza es cómo conseguir prospectos adinerados. Eso lo vamos a ver en la semana 4 y 5, ¿ok? Así que vamos a hablar un poco de cómo calibrar las preguntas. Y primero necesitas entender que necesitas diseñar las preguntas que guían la conversación de la manera adecuada. Y la clave para que las personas vean las cosas desde tu punto de vista es un proceso de 2 pasos. Primero, no contradigas sus ideas. Muestra tu comprensión de lo que esas ideas significan para ellos. Y la empatía táctica es la precursora de todas las habilidades. Y es básicamente esto, de comprender a la otra persona. Y lo segundo es guiarlos a resolver sus problemas. ¿Y cuáles son los beneficios de las preguntas abiertas? Bueno, las preguntas abiertas hacen que la otra persona tenga la ilusión de control, pero tú estás direccionando la conversación con tus preguntas. Y estas no ofrecen un punto de ataque como las afirmaciones. Y las preguntas abiertas dan una amplia gama de formas de responder y introducen ideas y peticiones sin sonar demasiado fuertes. Y estás pidiendo sus recursos, estás pidiendo a sus recursos mentales y emocionales para que te ayude. Y le estás incentivando a pensar a la otra persona. Eh, una, una pregunta, justo estaba hablando de las semanas, vi que estás en la semana 3, pero la 2 y la 1 no puedo asistir por problemas de aceptar. ¿Hay una forma de obtener acceso a las 2 clases pasadas? Sí, obviamente deberías tener acceso en tu área de miembros, ¿ok? Si no tienes tu área de miembros, tienes que ingresar a whatsapp.bluehackers.com y hablas con Janet y le pides acceso al área de miembros, ¿vale? Por ejemplo, cuando piden descuentos, cosas que necesitamos solicitar, podrías repasar nuevamente eso. O sea, es como que cuando tú le preguntas cómo se supone que haga eso o cómo pretendes que haga eso, le estás haciendo a la persona realmente pensar, ok, le estoy pidiendo algo que no es posible. Ese es el concepto, ¿no? Ese es un poco cómo funciona esa pregunta, ¿vale? ¿Qué más tenemos? Bueno, reglas generales en las preguntas abiertas calibradas. Nunca comienzan con puede, con es, con son, con hace y con hacen. Mantente en qué y cómo. Y solo utiliza por qué cuando quieres que defiendan algo que te sirve, ya que es acusador. O sea, cuando tú le preguntas a alguien por qué, estás como invitándolo a defender algo y suena acusador. Entonces, no es para direccionar la conversación, sino es para que refuercen ese punto, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿cómo puedo ayudar a hacer esto mejor para nosotros? ¿O qué parte de esto es importante para ti? ¿O cómo te gustaría que prosiga? ¿O cómo podemos resolver este problema? ¿O cuál es el objetivo? ¿O qué estamos queriendo alcanzar? ¿Cómo ayuda eso? ¿Qué problema resuelve? Entonces, si te pide un descuento, le puedes decir, ok, ¿qué estamos queriendo alcanzar? O sea, ¿qué problema resuelve un descuento? Y ahí puede ser que te diga, mira, es que estoy complicado con mis finanzas y no sé qué. Y ahí ya direccionas la conversación hacia donde tú quieres, que es que te cuentes su situación. Igual vas a mostrarles cómo tú puedes ayudarlos con tu servicio. ¿Ok? Entonces ahí es, okay, ¿qué estamos queriendo alcanzar? ¿Qué problema resuelve esto? Bueno, mira, estoy muy complicado con mis finanzas y no tengo mucha seguridad de esto. Pum, y ahí ya te atacas a eso y le haces entender eso. Y ya sigues hacia adelante. ¿Vale? Así que ahora vamos a hablar un poco de cómo cerrar el acuerdo. Y esto es un poco
lo que hablábamos antes, el sí tiene que ir siempre acompañado con el cómo. Y los grandes negociadores o vendedores no se olvidan de la implementación y se centran en el acuerdo, pero también en la toma de acción. Y es muy bonito cuando alguien dice que está incentivado, que le gustan estos programas, etcétera, etcétera. Pero la clave no está en que solo diga que sí, sino en que te digan cómo lo va a hacer y que lo haga. Y las negociaciones se basan en la información. Y cuanto más hagas hablar a la persona, más información tendrás. Y debes utilizar preguntas calibradas de cómo, ya que piden de manera sutil más información y disparan un cambio en el cerebro de desacelerarse y pensar en profundidad. También es una buena forma de rechazar una propuesta, como dije anteriormente. Y debes garantizar la ejecución. Si alguien dice, ok, voy a acceder, fantástico. No termines la llamada ahí. Dile, ok, ¿cómo vas a acceder? ¿Cómo prefieres pagar? O sea, y ver el paso a paso. Ok, fantástico, voy a conseguir el dinero y te escribo. Ok, ¿cómo vas a conseguir el dinero? Y en el caso que te diga, bueno, no, voy a pedírselo a mi padre. Ok, ¿qué vas a hacer si tu padre te dice que no? Y empiezas a entrar en detalle y crear un plan de acción que básicamente trabaje con todas las variables que se le puede presentar a la persona. Y hay tres capas en la ejecución. La verbal, que son las palabras de lo que dicen, o sea, las palabras, que es lo que dicen, perdón. Luego la paraverbal, que es cómo las dicen. Y luego el lenguaje corporal, que es lo no verbal, que es lo que no está diciendo con palabras, sino con su cuerpo. ¿Ok? Y tienes que entender el poder de preguntar cómo. ¿Ok? Y básicamente tiene el poder de hacer que la otra persona articule cómo ocurrirá la implementación en sus propias palabras, lo que le hace pensar que la solución fue su idea final. Entonces, si una persona te dice, ok, no tengo dinero para acceder, tú le dices, bueno, ¿cómo puedes acceder? ¿Cómo puedes hacer para acceder sin dinero? Y la persona ahí te va a decir, lo puedo conseguir prestado. Y básicamente las personas ponen más esfuerzo en algo que piensan que han invertido tiempo o que son responsables o que se les ha ocurrido y trabajarán más duro para que se haga realidad. Entonces, en vez de tú darles la idea de que consigan el dinero, haces que ellos lleguen a la conclusión que tú quieres, que es que consigan el dinero. ¿Entienden el poder de esto y la diferencia de esto? Ok. Entonces, algo muy bueno para utilizar aquí es una pregunta de implementación que es, ok, ¿cómo sabemos que estamos alineados? O sea, ¿cómo sabemos que vas a conseguir el dinero? ¿Y cómo manejaremos las cosas si no estamos alineados o si no surgen como nosotros queremos? ¿O cómo vamos a manejar el hecho de que tu padre no te preste el dinero? Y algo muy bueno que puedes hacer luego es el reflejar más etiquetar, ¿no? Entonces le dices, ok, ¿cómo sabemos que estamos alineados? Bueno, porque voy a conseguir el dinero. ¿Y cómo vamos a manejarlo si no consigues el dinero con tu padre? Bueno, voy a pedírselo a mi tía. Ok, entonces me está diciendo que hay reflejo y etiqueto. Entonces, reflejo, me está diciendo que le vas a pedir el dinero a tu padre y si no te lo presta, se lo vas a pedir a tu tía y que cuando tu tía o tu padre te lo den vas a acceder a mis servicios. Sí, ok, fantástico. Y básicamente debes entender que estas dos palabras son una alerta roja. El tienes razones para escapar de la conversación, que ya lo habíamos visto, y el lo intentaré también. Básicamente es una forma de escapar, el lo intentaré y el tienes razón. Y ahí lo que tienes que hacer es responder con siento que hay algo que no estoy comprendiendo. Y continúa hasta obtener un cómo preciso y luego refleja y etiqueta, que es un poco este proceso, ¿vale? Así que vamos a hablar un poco de la influencia externa, que todo esto está en el guión de ventas. Esto va a estar redactado en el manual de prospección, o sea, esta es la clase como introducción por las cosas que pueden ocurrir. Sí, no está incluido en el guión de ventas. Todavía no tengo diseñado el guión de ventas
de este programa, lo estoy diseñando. Por ahí si están viendo esto, ya está diseñado y por ahí incluso esta clase quedó más adelante, más que como una clase de principio. Así que veremos, pero no, esto es como aparte. Así que bueno, para cerrar vamos a ver estas dos cosas, y es la influencia externa y cómo detectar mentiras, porque sí que es un error muy grande que las personas dicen que sí en la llamada, pero luego no terminan comprando. Y debes entender que las personas tienen a otros en su entorno que pueden hacer que se caiga el acuerdo. Y si no incluyes a estas personas en tu negociación, puede que se sientan mal e intenten joderte el resultado. Así que, ¿qué es lo siguiente que va a pasar si alguien te dice que no hagas esto? Eso le debes hacer a las personas, ¿no? Le debes preguntar esto en la llamada. Entonces, básicamente, cuando termines la llamada, te dice que sí, que va a pagar, que no sé qué, tienes que decirle esta pregunta. Okay, ¿qué es lo que va a pasar si alguien te dice que no hagas esto? Porque realmente tu entorno no entiende todo esto y por protegerte va a querer decirte que no lo haga. ¿Qué vas a hacer? Y prepararlos mentalmente para eso y educarlos mentalmente en que las personas de su entorno les van a decir que no lo hagan, ¿ok? Y luego le dices, ¿y cómo vamos a resolver estos problemas si esto sigue siendo una amenaza, ¿ok? Y básicamente de esa manera te estás anticipando a los problemas que puedan presentarle esa persona. Y luego algo muy bueno es el hecho de aprender a detectar mentiras, que es básicamente entender que el 7% de la comunicación son las palabras, el 38% es el tono y el 55% es el lenguaje corporal. Y estos tres deben coincidir, ¿ok? Y utiliza etiquetas para descubrir por qué no coinciden. Y esto es algo como, si notas que el tono de las palabras y el lenguaje corporal no coinciden, obviamente por ahí no siempre va a ser el lenguaje, pero por ahí el tono y las palabras. O sea, si te dicen, ok, ¿vas a acceder? Sí, voy a acceder. Si te dicen así, obviamente están dudando. Entonces lo que tienes que hacer es una etiqueta para describir por qué no coincide. Y le dices, ok, te noto con dudas. ¿Qué es lo que te está haciendo que no estés seguro de acceder? ¿O qué tendría que pasar para que estés seguro de acceder? Y también debes entender que si alguien utiliza muchas palabras más enroscadas o más complejas, debes tener tu guardia arriba para ver si están mintiendo y queriéndote convencer de que lo que dicen es verdad. ¿Okay? También mucho cuidado con eso al hecho de mentir. Así que eso es un poco como para detectar mentiras y para cerrar el acuerdo. Y como les dije antes, se trata de tener un sí y un cómo. Siempre debemos tener un plan de acción específico. Y esto literalmente va a ser la diferencia entre que pierden sus ventas o no. El hecho de cómo cierran la venta y cómo cierran la llamada. Aunque bueno, luego van a tener el guión de ventas. Así que bueno, Blue Hackers, eso fue un poco la clase de negociación. Espero que les haya gustado, espero que les haya sido útil. ¿Qué más tenemos? Los $500 que cobran por los servicios incluye el dinero que se invierte en Facebook Ads. No, nunca. Así que bueno, eso es un poco la clase de negociación, ¿vale? El jueves vamos a tener otra clase sobre ventas, sobre psicología y todo eso. Y bueno, eso es todo por esta clase y nos vemos en